el tema del gran trono blanco y como introducción quisiera hablar de unas cosas que la gente hoy en día creen como uno llega al cielo. Hay gente que tiene muchas ideas del futuro, si hay vida después de la muerte o no. Muchos creen que después de la muerte no hay nada más, todo termina, todo se acabó. Otras personas creen que Dios tiene una balanza. En un lado pone nuestras cosas malas y en el otro lado pone las cosas buenas, y el lado que más pesa determina si vamos al cielo o no. El doctor R.C. Sproul siempre decía, si el pecado es traición cósmico contra Dios. Y en realidad, si en un lado del balance de Dios, si había tal cosa, y era una mentirita blanca, como la gente dice, y el otro lado fue nuestras buenas obras, ni 1000 años de buenas obras puede ser más pesado que esa mentirita blanca. Los reyes del antiguo Egipto, los faraones, cuando murieron, fueron embalsamados y enterrados en sus tumbas en las pirámides de Gaza o en las tumbas en el Valle de los Reyes. Fueron enterrados con todo lo que necesitaban para la vida futura. Las tribus indígenas de Norteamérica que conocemos como los indios del piel rojo creyeron en un Dios creador y en la vida después de la muerte. Ellos, como los egipcios, no tenían la Biblia y eran equivocados en los detalles. Pero sabemos que había un hombre de la antigüedad que creyó en Dios y en la vida futura. Su nombre era Job. El libro en la Biblia con su nombre es considerado como el libro más antiguo de todos los 66 libros de la Biblia. En Job 19:25, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Entonces vemos que Job tenía la esperanza que un día él iba a resucitar e iba a encontrarse con Dios. Él tenía profunda creencia en el futuro después de la muerte. 3 de las más famosas universidades del mundo están en los Estados Unidos de América. Son las universidades de Harvard, Yale y Princeton. Estas universidades fueron creadas hace más o menos 200 años como seminarios bíblicos. Salieron de sus aulas grandes misioneros y maestros bíblicos. Hoy esas 3 universidades no creen en Dios como el creador ni en la vida eterna. Cualquier profesor o profesora de esas universidades que enseñan a Dios como creador o hablan de la inteligencia de la creación perderá su puesto como docente. Sabemos también que la supuesta religión cristiana ha también rechazado la enseñanza bíblica y ha inventado otras enseñanzas falsas. La Iglesia Católica Romana ha inventado una doctrina falsa, el purgatorio. Sabemos que el purgatorio no es bíblico. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La doctrina de la purgatoria dice que es una doctrina humana del catolicismo practicado desde el año 1438 después de Cristo, y dice, lugar donde las almas de los justos incompletamente purificadas acaban de purgar sus faltas. Los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación,
sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pero es una enseñanza completamente falsa, totalmente contra lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que la salvación es únicamente por medio de la gracia del Señor Jesucristo, es por fe en el Señor Jesucristo, reconociendo que Él murió en la cruz por nuestros pecados y así el Dios poderoso nos da la salvación por medio de la justicia que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz. Hay otra doctrina que la Iglesia Católica enseñando es el limbo. Tampoco es bíblico. En Mateo 19, versículo 14, Jesús dijo a los niños, venid y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El limbo es una doctrina del catolicismo que dice donde las almas de los justos del Antiguo Testamento esperan la redención de género humano, lugar donde van las almas de los que mueren antes del uso de la razón y sin el bautismo, hablando sobre todo a los niños que mueren sin ser bautizados. Pero hay dos cosas que debemos saber en Mateo capítulo 18, versículo 11, dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese versículo el Señor comentó cuando hablaba de los niños y dijo que Él había venido para salvar lo que se había perdido. Pero cuando Jesús hablaba con Zaqueo, hablando de los adultos, Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido en Lucas 19, versículo 10. Entonces, cuando hablaba de los niños, dijo que había venido para salvar a lo que se había perdido, pero cuando hablaba de adultos, hablaba de buscar y salvar lo que se había perdido. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a la resurrección de condenación. Entonces, sabemos que un día habrá una resurrección de todos los incrédulos. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo para levantar su iglesia. Los que estamos con vida cuando el Señor viene, seremos levantados y transportados inmediatamente al cielo y nuestros cuerpos serán también transformados como su propio cuerpo. Y los creyentes que habían muerto también van a ser resucitados de la tumba, sus cuerpos van a ser reconstruidos de nuevo y levantados como cuerpos nuevos para estar también con el Señor. Pero los incrédulos van a quedar, como hemos visto en estas semanas, por un tiempo mientras pasa sobre este mundo el juicio de Dios en la tribulación y la gran tribulación, un tiempo de 7 años de castigo de Dios a la gente que quedan sin Cristo y que van a pasar por esas pruebas muy difíciles. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, hablando de la resurrección de los que no conocen al Señor. Y sabemos que el mar entregará los muertos que hay en él, y los sepulcros entregarán los cadáveres que hay en ellos, y el Hades entregará las almas de todos los que murieron en incredulidad. Cuando miramos en Apocalipsis 20,
Sobre el gran trono blanco hay varias características que podemos ver en ese momento. Primeramente, el juzgado, el gran trono blanco. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ella. En Apocalipsis 20, versículo 11. Hay un trono grande, en razón de quien lo ocupa, por la muchedumbre congregado y por los asuntos considerados. Es blanco para hacernos pensar en la santidad, justicia y rectitud que lo caracteriza. Sabemos que hoy en día hay mucha corrupción en el mundo y hay muchos juicios que son hechos, pero muchas veces son completamente corruptos y los malos escapan y los buenos son condenados por cosas que no hicieron. Pero en ese juicio, en ese trono que se levantará, será un juicio de santidad, de justicia y de rectitud. Sabemos que la palabra de Dios nos avisa que el juez es el Señor Jesucristo. Y dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. En Apocalipsis 20, versículo 11. Y en Hechos capítulo 17, versículo 31, dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los haberle levantado de los muertos. Entonces aquí vemos que Dios ha asignado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el juez en aquel día. Cuando pensamos en los acusados, son todos los que murieron en incredulidad, las personas que no creían en el Señor Jesucristo como su Salvador y rechazaron la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Dice en Apocalipsis 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Grandes y pequeños hablan del poder, la fama, las posesiones y títulos de esas personas. Y aunque son grandes en poder y fama y posesión y títulos, eso no evita que ellos van a ser juzgados porque no creyeron en el Señor Jesucristo. También vemos que en un corte hay evidencia, y la evidencia es lo que está escrito en los libros. En Apocalipsis, capítulo versículo 20, versículo 2 dice esto. Y en Juan 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces Dios va a juzgar toda esa gente, primeramente según sus pensamientos. Y Job, en capítulo 42, versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esconda de ti. Cada pensamiento de nosotros, bueno o malo, Dios lo sabe. También de nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Sabemos que hay muchas personas que le gustan hablar y es importante pensar en eso porque cada palabra que hablamos, un día el Señor también nos juzga por esas palabras. Los creyentes en el día cuando los creyentes están delante del Señor en el tribunal por sus
obras por lo que había hecho para el Señor, para las coronas que van a recibir o no, y los incrédulos delante del gran trono blanco por las palabras que han hablado. Y debemos siempre tener cuidado con las palabras que hablamos, porque muchas veces hablamos demasiado y en la multitud de pecados no hace falta, en la multitud de pecados no hace falta el pecado. También esa gente van a ser juzgado por sus obras. En Judas capítulo, versículo 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impíos que han hecho impíamente y de todas sus cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, las obras que esa gente han hecho van a ser revelados y van a ser juzgados por medio de esas obras. También dice en Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos que Dios mantiene un libro de los nombres de todas las personas que han creído en su Hijo Jesucristo, y eso se llama el libro de la vida, y las personas que van a estar delante del gran trono blanco no van a encontrar sus nombres escritos en el libro de la vida porque nunca han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. También habrá grados de castigo para esos presos, de acuerdo con las oportunidades que la persona tuvo de oír el Evangelio. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable al castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esas son palabras que el Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. En Mateo capítulo 11, versículos 20 a 24, el Señor dijo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, hay muchas personas que han escuchado el evangelio de la salvación y rechazan este evangelio. Algunos diciendo que bobadas, yo no creo en eso, pero de todos modos, cada persona que rechaza el evangelio del Señor Jesucristo y no lo acepta a Él como su Salvador, un día tiene que pasar por el gran trono blanco. Y van a ser castigos según la profundidad de su maldad. En Lucas capítulo 12, versículo 46 a 47, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondré con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor
no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, según la profundidad de su maldad, el castigo será de acuerdo con esa maldad. Por ejemplo, sabemos que había gente en el mundo sumamente malos. Pensamos en Adolf Hitler, pensamos en los zares de las drogas, personas que han causado daño a tantas personas, que han matado a muchas personas. Esas personas recibirán muchos castigos por su maldad y algunos van a recibir menos. Pero de todos modos, la sentencia es la eterna perdición en el infierno. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 a 15, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segundo. Hay muchas personas que preguntan qué pasa con la gente que no conocen al Señor y después de la muerte, ¿qué pasa con ellas? Entonces la Biblia habla en un lugar, se llama el Hades. En Lucas capítulo 16 hay una historia de dos personas, el hombre rico y un hombre muy pobre que era llamado Lázaro. En Lucas 16, versículos 19 a 31 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allí allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vemos que el Hades es lugar de los muertos no salvos, mientras esperan el juicio del gran trono blanco. Es un lugar de sufrimiento y memorias. Y muchas personas creen que cuando lean esta historia
es que los pobres, como Lázaro, son las personas que van al cielo y los ricos que van al infierno. Inclusive, yo escuché un sacerdote en el norte de Bucaramanga, en Esperanza, dijo esto, que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno, pero esa no es la verdad. Los que van al Hades son las personas muertos sin Cristo, esperando el juicio del gran trono blanco, y como decimos, es un lugar de sufrimiento y memorias. Y el resultado de este juicio es que esas personas que aparecen ya delante del gran trono blanco son lanzados junto con la muerte y el Hades al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscritos en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, amigos, y los que están escuchando, es importante saber que cada uno necesita la salvación que el Señor Jesucristo ha provisto por nosotros. La Biblia nos habla muy claramente que la salvación es gratis por medio de fe en el Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio por el pecado nuestro. Y recuerdo como el doctor R.C. Sproul dijo: el pecado es una traición cósmica contra Dios mismo. Es cosa grave, y aunque la gente piensa que una mentirita blanca no es nada, en realidad es un pecado grave delante del Señor. Y cada pecado necesitamos es el perdón de Dios, y Dios lo hizo por medio de su Hijo en la cruz de Calvario. El Señor murió y pagó el precio de este pecado, porque Dios es justo y tiene que hacer justicia. Él no puede perdonar algo que no tiene la justicia para perdonarlo. Entonces, amigos, los que no conocen al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y recordamos que un día, aunque la gente en este mundo no crean en el juicio de Dios por causa del pecado, aunque ellos crean que después de la muerte todo se acaba, o que Dios tiene una balanza y pesa las cosas buenas que hemos hecho contra las cosas malas, pero tenemos que recordar que aún un pecadito, como la gente dice, como una mentirosa blanca, ni en 1000 años podemos hacer suficientes obras buenas para pagar por ese pecadito que la gente dice, porque sabemos que la Biblia nos avisa que las buenas obras de los hombres son como trapos de inmundicia, como para Dios. Entonces, amigos que no conocen al Señor, creen en el Señor y será salvo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por la palabra tuya. Damos gracias que a pesar de lo que la gente cree hoy en día, la palabra tuya es cierta y habla de el resultado de las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Pedimos, oh Señor, que tú nos bendigas a cada uno que está reunido en este momento, en esta plataforma, los creyentes que sabemos que estaremos con el Señor Jesucristo durante ese tiempo y no vamos a pasar por esa corte, pero las personas que no conocen al Señor y mueren en su ellos tienen que pasar por ese gran trono blanco, y el juicio será que ellos serán condenados al lago de fuego para toda la eternidad. Esta noche, gracias en el nombre precioso tuyo, Señor. Amén. Amén.